una composición en etapas. Quisiera utilizar una imagen para ver esto de que el autor no parece ser una sola mano y más bien diferentes extractos. Una imagen que sería la de el albañil experimentado, podríamos decir, a la hora de contar la historia, ahora digamos en la imagen, de una casa. Entonces, ¿qué hace el albañil experimentado o el maestro mayor de obra? Examina la construcción y dice, por ejemplo, la baranda de la entrada fue hecha después. Basta ver los signos de la ventana y de las puertas para notar que la cocina fue agrandada. Veo el piso y aquella viga de concreto allí en el techo. En el dormitorio de los niños se levantó el tejado, se aumentaron dos paredes, se aprovechó un ángulo vacío que había por allí y al principio entonces solo había dos cuartos en esta que hoy es una casa agrandada y bonita. Y entonces al principio dos cuartos, una pequeña cocina y un pequeño patio. En cambio, ahora encontramos una construcción totalmente renovada, pero con esta, digamos, base de fondo fundamental que también pasa así en el Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis vendría a ser como una casa de barrio, ¿vieron esas casas populares que creció poco a poco de acuerdo con las necesidades del pueblo, de las comunidades, y entonces algunos especialistas del Apocalipsis, al examinarlo, ven señales en las paredes, en los pisos, en el techo, en el tejado, y dicen lo siguiente: lo primero que hizo Juan, este autor que decíamos literario, fueron los capítulos 4 a 11. Estos capítulos fueron el comienzo de la obra, probablemente escritos en el año 64, en la persecución de Nerón, en esa época de la persecución. Cuando la persecución iba aumentando, los problemas crecían, fue necesario ampliar la casa. Y entonces el pueblo estaba pidiendo una reflexión más profunda sobre la persecución y sobre la política del Imperio Romano. Para responder a este problema, entonces, Juan escribe los capítulos 12 a 22, y este fue en la época de Domiciano, alrededor del año 95, esta segunda etapa. Por otro lado, finalmente, tenemos el pórtico de frente, por decirlo en la imagen de la construcción, los capítulos 1 a 3, y se arregló el patio del fondo, el capítulo 22. Esta sería la casa, ¿no? Como hoy la tenemos canónicamente terminada y lista, pero no fue toda en una sola etapa. Fíjense que hay varios indicios o elementos literarios, ¿no?, que nos dicen esta construcción en etapas. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 1, del 1 al 20, pareciera que hay tres introducciones. Entonces, una primera introducción, que es la que acabamos de leer, y después una introducción en el versículo 9 y también otra al final. Entonces, tenemos en este primer capítulo ya tres introducciones. En el versículo 9 al 20 y capítulos 4 5 tenemos varias visiones que presentan a Jesús de manera diferente. Por ejemplo, la más amplia, la más detallada está en el capítulo 4 5, donde el Cordero es propuesto como parte de la corte celeste, mientras en 1 9 20, más breve, nos presenta a Jesucristo juez, soberano y sumo sacerdote, pero ubicado en la tierra. Así que se nota que hay dos etapas o dos momentos, ¿no?
También las cartas del capítulo 2 y 3 se habrían formado como un bloque en sí mismo. ¿Y por qué? Porque tienen diferentes destinatarios, diferente contenido, diferente situación que el resto del libro. El Apocalipsis entonces no se trata de un todo armonioso, hay duplicaciones, repeticiones, himnos de victoria que anticipan la victoria que todavía no fue llevada a cabo. En algunos momentos se presenta progresivo, en otros circular. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este curso, pero sepan que hay una composición en etapas y que no hay que perder de vista esto a la hora de leer el texto o de pretender explicar alguna parte en cuál etapa estamos. Vamos a usar otra imagen para decir qué función cumple Juan en todas estas etapas o en todo este camino que el pueblo recorre. Podríamos decir que para ayudar a recorrer este camino, Juan es el guía. Juan es el que informa a la comunidad cuántas son las etapas del camino y en qué etapa se encuentran. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar todavía ni por dónde están pasando. Y entonces supónganse esta pregunta. Los que van caminando, los miembros de la comunidad, preguntan, ¿dónde estamos? ¿Vamos a demorar mucho todavía? Juan, el guía, explica a los cristianos cuántas son las etapas del camino. Él informa en qué etapa se encuentran, algo así como decir, estamos cerca del final. ¿Y cómo hace para hacer esto? Bueno, presenta como futuro lo que ya es pasado. Y entonces hace como conocen un trampolín, ¿no? Que uno salta en el tiempo, ¿no? Para alcanzar altura, para alcanzar profundidad, para alcanzar distancia, pero en realidad él está en el presente transfiriéndole al futuro algo que ya pasó. Ahora lo vamos a ver. Y entonces, para guiar al pueblo, a las comunidades a lo largo de este caminar por el plan de Dios, él usa dos itinerarios, o se vale, mejor dicho, de dos itinerarios del camino del pueblo. Un primer itinerario que va desde el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 11, versículo 19. Los invito a que abran sus Biblias, que vayan hojeando, me vayan acompañando, para que no sea todo tan teórico, sino que constaten en sus Biblias este primer itinerario del camino, el inicio del plan de Dios. Y entonces estamos allí, en el pasado, como les decía, y él en el pasado mira hacia el futuro y anuncia lo que va a suceder hacia adelante. Una parte de ese futuro ya pertenece al pasado, otra parte apenas está sucediendo y otra parte se va a realizar. Y entonces, así Juan presenta el itinerario de todo el camino del pueblo. Veamos este primer itinerario. El itinerario se ubica en el año 95, que, como les decía, tiene que ver con la persecución de Domiciano, y en ese momento, capítulo 4, versículo 1, Juan tiene una visión. Esta visión, él ve, como vemos ahí en la diapositiva, una puerta abierta en el cielo. Y entonces entra y ve dentro de esa puerta, versículos 2 al 11, siempre del capítulo 4, ve el trono de Dios. A continuación ve el Cordero con una herida mortal que recibe de Dios un libro que está cerrado con 7 sellos, que son las 7 etapas, y es el momento de la resurrección de Jesús, de su entrada gloriosa al cielo, a la derecha del Padre. Por lo tanto, viviendo en el año 95, Juan se transporta o es transportado por la visión
al año 33. Y entonces, ahí, en el momento de la muerte y resurrección de Cristo, la visión lo lleva para atrás. Ahí en el pasado, al comienzo de esta última etapa del plan de Dios, Juan mira hacia el futuro y describe desde el año 33, describe las cosas que deben suceder, dice. Describe el itinerario del pueblo que va desde el año 33 hasta el fin de la historia. Y estas son las primeras 4 etapas de este itinerario que suceden entre el año 33, en donde lo remontó la visión, al año 95, que es el año que él está ahora, y que el pueblo ya conocía, porque ya sabían lo que había pasado. Entonces, primero, el autor es llevado para atrás y ver, transportado, todo lo ya sucedido. La quinta etapa, capítulo 6, del 9 al 11, describe la persecución que está sucediendo en este momento en que él está escribiendo. Estamos escribiendo más o menos en el año 95. Y entonces ahí se dice que va a durar solo un poco más de tiempo. Estamos en el capítulo 6, versículo 11. Y después, en la apertura del quinto sello, dice que vi debajo del altar las vidas de los que habían muerto por causa de la palabra y del testimonio que habían dado de ella, en el 6:9. Y entonces, de esta quinta etapa, se dice que va a durar poco tiempo más. Luego, la sexta etapa describe las cosas que aún van a suceder. Y entonces, lo que va a pasar entre el 95 y el final del tiempo, el final de los tiempos. La apertura del séptimo sello o séptima etapa marcará el final del camino. Ahí ya no habrá más tiempo, será el final, justamente. Entonces, mirando este itinerario, las comunidades perseguidas se sitúan en el camino y se tranquilizan. Estamos en la quinta etapa, dicen. Estamos en la quinta etapa. Nuestro camino está de acuerdo con el plan de Dios. Es el mismo Dios quien conduce este camino. Falta poco para que lleguemos. Vamos a resistir. Y entonces fíjense cómo Juan se las ingenia para darle ánimo a este pueblo que ya no da más, pero que necesita decirle, resistamos, estamos en la quinta etapa. Pero 4 etapas ya la vivieron. Están en la quinta, la sexta es la que va a suceder inmediatamente y la séptima es el final de los tiempos. Ya recorrieron, si son 7 las etapas, más de la mitad. Falta poco. Además, hay un segundo itinerario, que es una nueva visión que se plantea el autor del Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 1 hasta el capítulo 22, versículo 21. Segunda etapa del camino. Y acá Juan tiene otra visión. Otra visión y ahí ve 2 signos en el cielo y una mujer embarazada junto a un enorme dragón. Satanás, la antigua serpiente, están en lucha ambos, como ya sabemos porque varias veces habremos leído este capítulo 12 del Apocalipsis, pero esto ya fue anunciado desde la creación, desde el Génesis, capítulo 3, ya Dios había anunciado a la humanidad que la mujer pisaría con su talón la cabeza de la serpiente. Y entonces el dragón quiere devorar al niño que está por nacer, pero el niño a la hora de nacer es arrebatado al lado de Dios en el cielo y el dragón es derrotado. Y entonces fíjense que esta es la victoria de Jesús que entra al cielo y estamos entonces viviendo en el año 95 de nuevo, pero transportado Juan en espíritu al comienzo
de la creación del mundo y al comienzo de esta nueva creación. Y entonces ahora presenta la resurrección como una nueva creación, con la figura, con la imagen, de la reminiscencia que nos trae cuando leemos a la mujer pisando al dragón. Y qué lindo, ¿no? Esto sí que nos da esperanza, porque desde el Génesis ya Dios había dicho de la victoria de la mujer sobre el dragón, y estamos en el último libro de la Biblia, que ya pasó toda la historia de la salvación, y Dios sigue diciendo que la mujer vence al dragón. Y entonces allí en el pasado, desde lo alto, podríamos decir así, del cielo, al lado de Jesús victorioso, Juan mira nuevamente hacia el futuro y ve este segundo itinerario para el camino del pueblo perseguido. Primero describe las cosas que ya sucedieron, como vimos, desde el 33 al 95. Explica en esta parte el origen de la persecución que asola a las comunidades. A continuación describe la persecución que está sucediendo en el 95 y por otro lado está el Imperio Romano, la bestia, que recibió todo el poder del dragón, capítulo 13. Pero, si bien la bestia que recibe todo el poder del dragón tiene mucho poder, está Jesús, el Cordero que recibe aún más poder de parte de Dios y tiene un ejército para él, de su lado, de 144.000 elegidos vírgenes. Y entonces finalmente Juan trae el anuncio de lo que va a suceder entre el 95, cuando él está escribiendo, y el final de la historia. Fíjense que el esquema es casi igual que el primer itinerario, pero estamos en otra época de la historia. Todo lo que sigue, como veremos, desde el capítulo 14 hasta el 22, es ejecución minuciosa de este anuncio final que predice la condenación del mal y la victoria del Cordero. Y entonces así Juan va quitando el velo de los acontecimientos de la persecución y revela dentro de ellos la presencia de la buena nueva de Jesús. Los itinerarios ofrecen una visión del conjunto del plan de Dios, si se fijaron, ¿no? La persecución forma parte de este plan, pero solo son una etapa del camino. El mal es solo una etapa del camino, no es definitivo. Estamos durante. El pueblo mira entonces como en un espejo y descubre a qué altura del camino se encuentra. La oscuridad de la persecución se va iluminando por dentro, el velo va cayendo. ¿Y qué pasa? Reaparece el rostro del resucitado. Y entonces, qué lindo, ¿no? Que Juan haya buscado esta manera para darle esperanza al pueblo. ¿Qué podemos decir del contexto político del libro del Apocalipsis? Bueno, después de la resurrección de Jesús, todos sabemos que el Evangelio se esparció rápidamente en todas partes y surgían pequeñas comunidades. En poco tiempo, la buena noticia de Jesús traspasó la frontera de Palestina y entró en Asia Menor, en Grecia, en Italia, ahí pueden ir viendo en el mapa. Sin embargo, el imperio tenía sus falsos dioses. Hasta el emperador se declaraba señor del mundo y todos debían rendirle culto. Había conseguido el imperio romano controlar, entre otras cosas, ¿no?, la vida del pueblo, explotar a los pobres, aumentar el lujo de los grandes. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Fíjense que esta bestia había hecho casi desaparecer a los pobres, a los pequeños, a los trabajadores, se infiltraban en los grupos, en las comunidades, eran, como dice el texto, ángeles, eran como corderos
vestidos de corderos, pero eran demonios. Bueno, entonces, en el año 90, más o menos, Domiciano decreta una violenta persecución, torturaban a los cristianos para forzarlos a abandonar la fe, pero los cristianos decían no. Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes, y estaban dispuestos a dar la vida por este Kyrios, por este Señor de todos los señores. Todos estos elementos que hemos dicho hasta ahora bien nos circunscriben en la fecha de elaboración final del libro, más o menos en torno a la persecución de Domiciano o un poco más, es decir, al final, bien al final del siglo I, algunos autores lo llevan hasta el comienzo del siglo II. Respecto a los destinatarios, ¿qué podemos decir? Que son, como lo dice el mismo libro en el capítulo 1, versículos 4 y 11, que son los hermanos perseguidos de las iglesias de Asia Menor. Pero como todos sabemos, el número 7 representa el número simbólico con el que seguro se quiere extender el mensaje a la totalidad de la comunidad de todas las iglesias de la época, ¿no? Así que las comunidades destinatarias del Apocalipsis son creyentes que están pasando momentos difíciles interna como externamente y que incluso están de alguna manera perseguidos. Bueno, a estos entonces hermanos perseguidos, podríamos decir que externamente era un pueblo perseguido, incluso Juan, como decíamos, estaba preso por causa de la fe, bajo una persecución muy violenta que había dejado muchísimos prisioneros, mártires, tantos otros, que era en este contexto externo muy difícil mantener la fe. El control de la policía era total, nadie podía escapar a la vigilancia policial, quien no apoyaba el régimen del imperio no podía vender, no podía comprar. La propaganda era enorme, se infiltraban en las comunidades, se decía que el emperador había resucitado, la tierra lo adoraba como un dios, apoyaban su régimen. Es decir, externamente trágico. Pero lo peor es que internamente también estaban viviendo momentos dificilísimos. Toda esta situación los había llevado a estar cansados, con poco entusiasmo. Habían perdido el amor primero a Jesucristo. Había falsos líderes que se presentaban como apóstoles, pero en realidad no lo eran. Corrían por todos lados doctrinas equivocadas que traían confusión, otras religiones que se mezclaban con la fe en Jesús. Eran perseguidos por los mismos judíos. Algunas comunidades cristianas ya se estaban muriendo, estaban desapareciendo, se iban desarmando. En general, la gente estaba pobre, cada vez más pobre, algunos indigentes. Las comunidades más ricas, por otro lado, se iban acomodando cada vez más con más riquezas, pero no eran ni frías ni calientes. Así que este es el contexto, esta es la situación, terrible contexto externo e interno que vivían aquellos hermanos. Podríamos ir pensando, ¿no? Si alguna de estas características no nos caben también hoy, no solo desde el punto de vista externo y de toda la dificultad que estamos viviendo como país, sino también si no estamos cansados, si no estamos con poco entusiasmo desde el punto de vista de la fe. Así que ojalá este libro nos invite a levantar la cabeza y mirar al cielo, porque ahí está la respuesta.